¿Qué tal, mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que la verdad no tenía pensado hacer porque me he enterado esta mañana cuando me he despertado de que los Spider-Mans, los actores que han interpretado al personaje y que los hemos visto, pues... ¡spoiler! En No Way Home, pues han hecho una entrevista para Deadline, ¿no? Y el equipo de Stream Marvel se ha puesto a ello, ¿vale? Y tengo la entrevista traducida. No la hemos podido poner en plan subtítulos y tal por tiempo, ¿vale? Así que voy a ir comentando y leyendo un poco para los que no tengáis el inglés todavía pues muy dominado. Sí que voy a poner de todas formas los subtítulos automáticos de Google para que, pues yo que sé, el que quiera leer mientras está viendo y tal, pasa es que a veces traduce un poco como el ojete, pero bueno, dura media hora la entrevista, así que creo que será un vídeo largo, ¿vale? Pero bueno, creo que es histórico, ¿no? Tener a los tres Spider-Mans que han salido en el cine juntos en una entrevista hablando de No Way Home es algo que tenía que reaccionar, ¿no? Como fan. Así que vamos a ello, ¿no? Antes de empezar, déjame en los comentarios cuál es la pregunta que tú les harías a cada uno de ellos, ¿vale? Déjamelo ahí y deja un like para este tipo de contenido. In the last 20 years of this franchise, Tobey Maguire, who of course started it all with the first three Spider-Man. Hi, Tobey. Hello. Están los tres ahí a tope. Pioneer in this, and then of course Andrew Garfield, who carried it on, and the next two. Hey. Yeah. And now Tom Holland, who's completed his first trilogy. We'll find out if there's more with Tom Holland right here. Uy, ha habido menos efusividad, ¿eh? I always knew that this film would be loved around the world. I didn't think it would be quite as massive as it has been. You know, one of my favorite things to do at the minute is to go online and watch fans' reactions to you guys coming in. That one scene in particular, I don't think I could ever have imagined it being so well received by everyone. So no, I mean, I guess I had an idea that people would love this movie, but in no way, shape or form could I have thought it was going to be as big as it has been. Muchas gracias a Spidey, Málaga y a Sito por traducir, digamos, la entrevista. La tengo aquí, ¿vale? Pero creo que es la primera, pues se ha entendido bastante bien. Tom, la verdad es que aquí pues dice eso, ¿no? Que se esperaba el éxito de la película, pero no se esperaba que fuese algo tan grande. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros supiésemos con claridad que la película iba a ser un bombazo porque iba a estar el Spider-Verse y que el propio actor que está interpretándolo no tenga esa sensación? Que tenga la sensación de que sí, que va a ir guay, pero que no lo vaya a petar tanto, tío. Estás metido dentro del meollo, deberías de saberlo, ¿no? When Tobey and Andrew come in, that audience reaction was like nothing I've experienced in a long time, and especially now in the age of COVID, it's so great. This movie seems so needed to restore our faith in movies and the movie-going experience. Tobey and Andrew, I have to ask you though, how did you get involved? I mean, when they came to you, I can't imagine, Tobey, they said, "Oh, we want you to do Spider-Man again." Went and had a meeting with Amy and Kevin, Amy Pascal and Kevin Feige, and had talked about, they sort of just, you know, teased it. I think Amy was like, "We'd love to talk to you, and you know what this is about." And I was like, "Okay, sure." Let's have a chat. And with Amy, you're like, "No, I don't, Amy, no." Yeah, no, I know. What? Maybe you could just give me a little bit of information, but I don't know. I gotta say, I was intrigued immediately. Like in that conversation, the intention, the kind of love and celebration of these movies and what it meant, I think, to Amy and Kevin was apparent. And to me, when artists or, you know, people who are steering the creative process have a kind of authentic, genuine intent of celebration and love, it just was so apparent in both of them. I don't know, I just wanted to join that. And I'm a big fan of Tom and those movies and Andrew, so it was definitely intriguing. But yes, I was also going, well, what are we going to do? Dice, se reunió con Amy Pascal y Kevin Feige. Amy le dijo que sí sabía lo que iban. Toby le dijo que sí, que eso estaba muy divertido porque realmente se lo pensaba, ¿no? Si Amy, Pascal y Kevin se juntan y, oye, Toby, tenemos que hablar contigo, lógicamente no va a ser para hablar de un partido de los Giants. Irán, pues, a hablar de Spider-Man No Way Home, además que ya habían rumores y todo, ¿no? Dice, en la conversación se notaba la intención de hacer
una celebración de las películas de Spider-Man y el amor por el personaje y quise unirme a ello. Dice que, algo importante, no es que quisiese cerrar la historia de Spider-Man, pero que sí que le parecía interesante, ¿no?, estar en esa película para ver cómo seguía un poco la historia de su Spider-Man. Está bien esto que comenta Tobey de no cerrar su historia. Está dejando la puerta abierta Tobey para que sigamos viéndole, no sé si sin películas, ¿no?, que sigan su historia, sino a lo mejor en cameos y tal. Por cierto, que hoy ha salido un rumor muy fuerte de que podríamos verlo muy posiblemente dentro de poco. No voy a decir nada más para no hacer spoiler. Tick, tick, boom, and with the eyes of Tammy Faye, we've seen a lot of Andrew Tammy Garfield Faye. and fantastic performances this year alone. When I saw this movie, I wasn't expecting a third one on that, and amazing to see you back in this costume and this franchise. So for you, what was it like going back? Well, I was just waiting to see if Tobey was going to do it, and if Tobey was going to do it, I was like, well, I have no choice, you know. I follow Tobey to the ends of the earth. I'm a lemming for Tobey. But that was sincerely a big part of it, you know, when I was approached about it, and again, in a similar way to what Tobey was saying, it was like, oh, the intention feels very pure here. It actually feels like a great creative idea and a great creative story. It wasn't like they were just asking us to come and say hi and then leave again, but actually have our presence being in service to Tom, you know, being in service to Tom's journey and where he is as Peter Parker, and how I love the destiny feeling of the multiverse expanding in this film, and actually that without Tobey's Peter and Andrew's Peter being present for Tom's Peter at this very moment, he may not become the Peter Parker that he's supposed to become, and that maybe he would have lost his girlfriend, and that maybe he would have gone down a darker path if Tobey hadn't have given him that kind of mentorship moment, that better angel kind of moment. So it was those things. I get chills thinking about it even now. So Tobey and I felt not only welcomed, but actually given lots of permission to play and to kind of find our way into being of service to Tom's story in this way. Muy divertido, ¿no? Como ha empezado diciendo que lógicamente si Tobey estaba dentro, que él estaba dentro, que lo sigue como un lemming. Una cosa que me ha gustado mucho, y es verdad, ¿no?, y ahí me he emocionado bastante, que es que la importancia que tienen estos Spider-Mans en la vida del Peter Parker del UCM, porque realmente si no hubiesen estado, seguramente su novia hubiese muerto, su tía, lógicamente, había muerto y ya le llevaría al punto de la oscuridad, ¿no?, y que hubiese sido muy diferente, y que gracias a Tobey y gracias a Andrew, pues este Spider-Man, ¿no?, ha entendido muchas cosas, y que realmente no ha sido en plan, hola, aparezco por aquí, hacemos el cameo y ya está, ¿no? No, sino que encima tienen importancia. Fueron unas semanas geniales. Tener a 3 Spider-Mans solo puede salir de 2 maneras, y esto resultó ser una hermandad. Creo que estamos de acuerdo, ¿no?, en que Andrew Garfield se merece todo en la vida, el chaval. Tobey, I just read this morning Sam Raimi just praising this reunion of all three of you, are the putting you all on the screen together, and what it was in this film. I mean, he loved it, which is high praise coming from the original director here, I think. Bueno, aquí más o menos, ¿vale? Por si os habéis perdido un poco, Sam Raimi justo ayer dijo que le había encantado No Way Home, que le pareció súper inteligente la película, que le encantó volver a ver a sus personajes, pero que ama el Spider-Man de Tom. It was very daunting because we were a long way into shooting before you guys showed up. You know, we were maybe 3 months into principal photography, and you know, the date of the other Spider-Mans are coming was etched on my calendar, and I was getting closer and closer and closer. And you know, the closer and closer I got, the more and more nervous I was. And then as soon as I met you guys in Atlanta, I realized I had nothing to be nervous about. At our first rehearsal, I had asked Jacob and Zendaya to come with me, to just kind of be there as like my support system. Like, I'm going to go meet these guys. I'm really nervous about it. We have to read the scene, and I don't know how this is going to go because we're all playing the same character, and we all have to bring our own kind of heart and soul into this, and you know, it means a lot to them and it means a lot to me. Does it mean the same? But I think it was really strange and almost a little unfair how they had us put the suits on and then just jump around
in front of a camera together. Like that was one of the most bizarre experiences of my life. And again, Jacob and Zendaya were there for that to support me. Y era apabullante, llevaban 3 meses de rodaje antes de que llegaran, ¿no? Y tenía el día marcado en el calendario, ¿no? Como el día que lo iban a conocer, ¿no? Y tuvo que rodearse de su novia y Jacob, ¿no? Porque estaba súper nervioso y que fue muy divertido, ¿no? Ver la primera vez que se conocen los 3 disfrazados de Spider-Man, ¿no? But I mean, it really was a well-kept secret, and that's a hard thing to do in the age of social media and the internet. And You had the worst of it though, Andrew. Because you were doing press for months. Claro. Yeah, like Claro. There, man. I'm like out there, and everyone's like, "Why is Andrew Garfield on a press tour just denying Spider-Man?" Like, so yeah, no, I definitely think I had the hardest time. you had the worst part of it. Yeah. Thrust into the world just like coincided with having to lie for the sake of that audience reaction. I think when you're organizing a surprise birthday party for someone that you love, and they keep saying, "Mate, just tell me I hate surprises. You know I hate surprises, but deep down you know they will love the surprise." I kind of enjoyed it. It was quite fun, and it felt like a game of that game Werewolf or Mafia, where you know you're the werewolf and you have to convince everyone that you're not. So I kind of like turned it into a little bit of a game for myself. I don't know, and it did result in this kind of like, even though there were all these leaks and all this stuff happening, I think like there was enough doubt in everyone's mind going, oh God, what if it isn't? What if it isn't? What if they don't show up? So when we did, it kind of gave them that little bit of icing on top of an already incredibly deep. Like I watched the movie with Tobey for the first time and I was in pieces. Like this is a deep movie. This isn't just fan service, which, you know, it partially is, but like this is a movie that is about a coming of age, like an acceptance of loss, acceptance of death, taking responsibility for your gifts, and like I was torn open by the journey that Tom went on, and that he was having to. It was just like having to split with his girlfriend and his best friend and sacrifice that in order. It's classic Peter Parker, but it felt totally fresh and totally reimagined. Like his origin, like Tom's origin story was happening in his third movie rather than his first. Like there's something so profound. So the film I feel stands alone without me and Tobey showing up. I hope we enhance it, but like. I think John and Tom have made just something actually that is exceptionally moving, especially for young people. You know, I think it's a beautiful film. Qué crack este chaval, tío, de verdad, ¿eh? Me está flipando todo lo que dice el bueno de Andrew, la verdad. Claro, Andrew fue el que tuvo el peor papel de todos, que era durante meses, ¿no? Tuvo creo que 2 estrenos de películas y tal, y en las pases de prensa y todo el rollo, pues tenía que mentir todo el rato, ¿no? Me quedo con lo que dice al final, de que le encanta la película y que realmente la tercera película de Spider-Man de Tom es una especie como de origen. Y que sea en la tercera y no en la primera película es brutal, ¿no? Y que felicita a Tom, felicita a John Watts, que realmente pues es una gran película. Sin ellos, imagínate ya con ellos, pues la película todavía mejora más, ¿no? Pero que dice que si no hubiesen salido ellos, la película hubiese sido igual de buena. It was emotional. There definitely was a sense for me as an actor that this was the last time that I could potentially don the suit. So a lot of that emotion came from the act of saying goodbye, which is one of the biggest themes throughout this film. So, you know, thankfully I was really able to draw on my own experience and my own feelings in those moments. But this film also felt like a huge celebration. You know, this movie really is a celebration of 3 generations of cinema. Una cosa que me sorprende bastante, no sé si es que como actor Tom ha tenido que jugar un poco al tema de es mi última película como Spider-Man para que realmente se sienta más, ¿no? Aunque él entienda que seguramente que va a renovar y que va a haber muchas películas más, pero que supongo que debe ser una especie como de truco, entre comillas, como actor, para emocionar todavía más, ¿no? Y tomarte el papel como más serio, porque puede ser el final de tu historia. Claro, lógicamente, si le comentan un poco la película, al final no deja de ser un reboot encubierto, ¿no? Que ahora deja un Spider-Man que podría interpretarlo otro actor tranquilamente, y tranquilamente pues podría ser el mismo Spider-Man, pero como nadie se acuerda de que es Peter Parker, pillas a otro actor y pueden jugar con el rollo de que nosotros mismos no nos acordamos de quién es. No ha dicho eso él, pero que supongo que Tom se lo ha tomado de esa forma para hacer algo más emocional, ¿no? What was it like working with John on this film for you guys, Andrew and
Tobey had not before. Obviously, Tom had. What was that experience like? So I remember maybe the first time I got a sense of it, where I think we were on a scaffolding and like we were talking to Doctor Strange, who wasn't actually there, and Tom turned to us and said, "There's something that doesn't feel quite right about this. It feels a bit awkward," or like we just kind of stood here, and both me and Tobey were like, "Yeah, this feels a little weird. We feel a little odd." And then in that moment, John Watts comes up the scaffolding, goes, "That's the movie. That's it. We got it. It's the part of the film. This is the moment." And we're all like, "We're insane then." We weren't seeing what he was seeing, which he then just showed us, and it was just the three of us in our suits in the same frame, and just how profoundly moving that is unto itself for Spider-Man fans the world over. And I think it was at that point where I was like, oh no, people are gonna like this movie a lot. Like, I was just incredibly impressed and actually just really grateful for the experience with John. He's someone that, he's a real actor's director, and that is especially hard to feel in the midst of the machinery of a film that does have this scope. Lo más destacado de lo que comenta, ¿no?, es un poco que el día que estaban rodando la escena del andamio, hablaban con Doctor Strange, pero Doctor Strange no estaba, y se giró Tom y dijo, ¿no sentís raros? Porque claro, ellos no utilizaban tanto a lo mejor CGI, ¿no?, como se está utilizando en el UCM, y decían que sí y tal, ¿no? Y dice, bueno, hicieron sus escenas y John Watts dijo, corten, ya tenemos la película. Y a la que vieron las primeras imágenes de ellos tres juntos con los trajes y tal, se emocionaron un montón, ¿no? Y luego pues elogios a John Watts, que es la hostia. Todo el mundo que trabaja con él dicen que es muy muy bueno. Sé que es uno de los directores a lo mejor más criticados del UCM, pero está claro que en la industria a John Watts se le tiene muy muy bien considerado, en Marvel Studios también, lógicamente, porque le han dado incluso una nueva trilogía con los Cuatro Fantásticos, ¿vale? You know, I'm talking to him like, I remember meeting you for the first time in my trailer. I was 18 years old, and you had never directed a movie like this before, and both of us hadn't a fucking clue what we were doing. And it's just been one of those relationships that I've had that I will cherish forever. You know, John and I have no boundaries with each other. You know, we have no fear in telling each other how it is and being honest. And I think when you make these kind of movies, it's very important to make sure that you don't lose the heart and soul of why you started doing this in the first place. He's incredibly creative, you know, he never sacrifices quality for quantity, you know, like he is the kind of person that will shut a scene down and say, we're done for the day. We're going to pick this up tomorrow because it's not reaching my expectations. And that's happened a few times on this film and in the previous two films. So I've always really appreciated his bravery to say to the studio, I'm finished for the day. I'm not shooting this scene until we come up with something better. Que elogios, que es un tío estricto en el sentido de que no, cuando ve algo que se puede rodar mejor, no tiene miedo de decir, mira, lo paramos aquí y seguimos mañana. Y eso dice mucho porque tiene mucho carácter, ¿no? Dice que han hecho mucha amistad con él y que, claro, que han hecho el viaje juntos del UCM, ¿no? Y que realmente al principio pues estaban los dos muy verdes y que ahora han acabado los dos siendo mucho más maduros y amigos para toda la vida, ¿no? Tom, you in particular, you might go on and do more Spider-Man? I'm going to try to get a scoop here. The truthful answer, and I've done a whole press tour where all I do is lie. Yeah. The truth is, and you're not going to like the truth, I don't know the answer to that question. I don't know, there's part of me that feels like it's the perfect time to jump off the building and swing off into the sunset and let the next lucky young kid come in to don the suit. I know I love this character and I know that I am not ready to say goodbye, but if it is time for me to say goodbye, then I will do so proudly, knowing that I have achieved everything I wanted to with this character, and sharing it with these boys will be forever one of the most special experiences of my career. So if it's time, it's time. If it's not, it's not. But at the moment, I don't know. A mí me da la sensación un poco de que aquí, esto es un poco como el fútbol, ¿no? Lo típico de los jugadores que tienen que renovar o no y dicen que no lo saben, que pasará, que sí, que le encantaría seguir, pero bueno, y lo dejan todo a las manos de los representantes. Me da la sensación de que aquí se está haciendo un... Yo, si queréis, continúo, pero... Aquí tenéis que poner la traca pensando un poco mal, ¿vale? Lógicamente el actor va a seguir y sabe perfectamente que va a seguir, no tiene sentido que no siga. Pero también os lo he dicho antes, que
que no pasaría nada si se pillase otro actor, no pasaría nada, entre comillas, otro actor, ¿no? Y que lo pongan como el nuevo Spider-Man. Tendría sentido dentro del que todo el mundo ha olvidado a Peter Parker, así que incluso nosotros lo hemos olvidado y no sabemos cómo es. Y te ponen otro actor y te lo comes con patatas, entre comillas. O sea, está en un punto en que se podría hacer. No tendría sentido en Far From Home, tendría más sentido ahora, porque dice que lo ha visto como un cierre, ¿no? Pero lógicamente va a continuar y como no hay nada firmado todavía ni ha renovado, pues bueno, pues cauto y tal. Pero yo creo que algo del tema representante debe de haber aquí. Que su representante le diga, bueno, espérate porque eres el actor con más proyectos del futuro, porque tiene un montón de franquicias, un montón de proyectos, un montón de cosas. Está bien que lo hagas, mola mucho ser Spider-Man, pero al final eres un actor muy reconocido. Así que si se hace, se tiene que hacer por una suma de dinero muy grande. Me da la sensación. Thanks for joining us here and talking this rare opportunity to see 3 Spider-Man. This is so exciting. Thanks, guys. Ahí tenemos la entrevista a los 3 Spider-Mans. Bueno, a ver, lógicamente, si alguien esperaba que hubiese aquí una confirmación de que van a salir más en más películas, no sé qué, al final todo esto, con los contratos que hay de confidencialidad y todo el rollo, otra cosa que también puede ser, que lo de Tom no lo confirma porque por contrato no puede hablar de la siguiente trilogía, si han renovado ya. O sea, puede ser 1000 historias, 1000 cosas, ¿vale? Personalmente me ha parecido una entrevista donde se demuestra, ¿no?, que los 3 aman al personaje. Cuando yo he hablado y he comentado cosas como que, por ejemplo, Tobey estaba siendo un poco reinona en las redes, en el rodaje y todo el rollo, os recuerdo que yo lo que hacía era trasladar la información que decían los insiders. Yo no estoy ahí, yo no lo sé, ¿vale? Lo único que he dicho en opinión es que de los 3, el que menos emotivo lo veo, el que menos, no sé, menos brillante le veo en No Way Home es a Tobey. Pero siempre he dicho que es que no me parece un buen actor, ¿vale? Que respeto mucho que muchos sean para vosotros el mejor Spider-Man, tal, lo entiendo. Pero para mí, en ese sentido, es así, es el peor actor de los 3. Y se ve que es el que menos carisma tiene de los 3 también. Lo que no quita que los 3 estén encantados, que Tobey también esté flipado. De hecho, él parece ser que antes de leerse el guión ya estaba dentro, Andrew también. Yo personalmente me gustaría ver a Tobey haciendo cameos, ¿vale? Haciendo cameos, no me gustaría que siguiesen con la trilogía, a no ser que Sam Raimi fuese el encargado de hacer otra trilogía, pero no le veo mucho sentido. Sí que creo que Andrew Garfield se merece otra oportunidad, porque tuvo mala suerte con los guiones. Se trabajó muy bien el tema de los efectos especiales. Su Spider-Man él lo trabajó muy bien, los movimientos, muchas cosas positivas, la música incluso, pero lo que es el guión, creo que no. Y sinceramente, a él sí que, no es que yo me vuelva loco si hay una película de Amazing Spider-Man 3, pero sí que me alegraría mucho por él, sobre todo porque se nota que ama al personaje y que lo disfruta un montón. Y lo de Tom, no os preocupéis que vamos a seguir viéndolo, ¿vale? Dejadme en los comentarios, por favor, qué os ha parecido la entrevista. La tenéis aquí ya disponible en YouTube en Stream Marvel, pero podéis ver la íntegra. También os voy a dejar el link aquí abajo de Deadline. Así que, mutantes inhumanas, like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más contenido Marvel. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¿Qué personaje crees que interpretará Emilia Clarke en Secret Invasion? Pues se han mostrado escenas del rodaje y se la ha visto con el pelo negro. Yo pensaba que iba a ser Abigail Brand, ¿vale? Que es la directora de Sword, de los cómics, y que tiene mucho que ver con los Skrulls y con los mutantes. Pero me da la sensación de